A ver, una pregunta. ¿Qué pasa cuando tu mundo, el de todos los días, con sus olores, sus productos, empieza a ser como una agresión? Uf, Y si encima nadie a tu alrededor, ni siquiera los médicos, parece entender lo que te está pasando. es una situación de una soledad tremenda. Pues de eso va el análisis de hoy. Tenemos un testimonio en primera persona que es muy potente. Es la historia de un camino larguísimo, lleno de obstáculos, para llegar a un diagnóstico. Sensibilidad química múltiple, o SQM. Mm, Y la idea es, explorar qué se siente cuando el sistema médico no te da respuestas, la importancia de escucharse a uno mismo y, sobre todo, el peso del estigma que llevan estas enfermedades que no se ven. Es que estos relatos son fundamentales, porque no hablan solo de una persona, No, hablan de las grietas de todo un sistema, ¿eh? Ponen de manifiesto las limitaciones de un enfoque médico que a veces es demasiado compartimentado, ¿sabes? sí, como en cajitas. Exacto. Tratan síntomas por separado, pero se les escapa la conexión, esa conexión que la persona que lo sufre lleva años sintiendo. Así que sí, es una historia sobre un diagnóstico, claro, pero sobre todo es una historia sobre la necesidad de que la voz del paciente se considere pues una prueba más. Y una de las importantes. Vale, pues vamos a meternos en faena. La historia arranca en un punto que por desgracia le sonará a mucha gente. Un historial médico que no acaba nunca y años de incertidumbre. El clásico laberinto. Totalmente. La persona que escribe lo llama su peregrinaje por distintos especialistas. Es que es casi un tour por el hospital de verdad. Fíjate, es que no es que el sistema falle, es que el sistema funciona justo como está diseñado, en silos. Claro. Cada especialista es un experto en lo suyo, en su parcela, pero no siempre hay un director de orquesta que escucha todos los instrumentos a la vez, sobre todo si la melodía es rara, si no se parece a nada que ya conozca. Totalmente. Nos cuenta que iba a alergología por una mucosidad y un asma constantes. De ahí al urólogo, porque sentía que tenía que ir al baño todo el rato. Mm, Después a traumatología por dolores en los músculos, en las articulaciones, que aparecían de la nada. Luego al neurólogo por una fatiga que lo dejaba a cao. agotamiento extremo. Sí, y un malestar general que no sabía ni cómo describir. Y para rematar, al otorrino por temas nasales. Es que es agotador solo de leerlo, de verdad. Y claro, en cada parada de ese viaje, ¿qué recibe? Una respuesta parcial. El alergólogo le dice, sí, tienes alergia a los ácaros, que era verdad, pero Pero no era toda la verdad. No explica por qué se pone malísimo en un centro comercial. El traumatólogo no ve ninguna lesión. El neurólogo hace una resonancia y nada. Cada uno mira su pieza del puzzle con su lupa de experto, pero nadie se para a pensar, oye, ¿y si todas estas piezas que no encajan forman parte de la misma imagen? hmm, Y la frustración que transmite es inmensa. Usa una expresión muy gráfica. Se pasaban la pelota. claro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cuando la pelota se paraba y la respuesta era, no te pasa nada. O peor todavía, que te lo estabas imaginando. Ahí está. Ese es el punto de inflexión. Cuando el sistema agota sus protocolos, sus pruebas, y no encuentra una causa orgánica clara, muchas veces da un giro de 180 grados. Y busca el problema en el paciente. Exacto. Y ahí es cuando aparece la etiqueta que lo cambia todo, la que desvía la investigación por completo. Es somatización. Una palabra que para muchos es como chocar contra un muro. Básicamente te están diciendo, no encontramos nada en tu cuerpo, así que el problema debe de estar en tu mente. Sí, tu mente está creando estos síntomas. Y es una etiqueta muy peligrosa porque confunde causa y efecto. A ver, por supuesto que el estrés crónico, la ansiedad de estar enfermo y que nadie te crea, Claro, eso te afecta físicamente. obviamente puede generar síntomas físicos. Pero eso no significa que el problema original fuera psicológico. Es una trampa. Es como si el mecánico no encuentra el fallo en el motor de tu coche y te dice que el problema es que conduces con demasiada ansiedad. Cierra la puerta a seguir buscando, especialmente a buscar causas ambientales, que son mucho más complejas de medir. Entonces, con esa etiqueta de somatización, lo derivan al siguiente paso lógico en esa cadena, el psiquiatra. Pero lo que le ofrecen allí es
bueno, es muy revelador, por decirlo de una forma suave. Sí, porque no le ofrecen terapia para gestionar la ansiedad de tener una enfermedad que nadie entiende, que eso podría tener sentido. No, no. Nos cuenta que la solución fue, y lo cito textualmente, recetarme pastillas para silenciar los síntomas, no para entenderlos ni tratarlos en su origen. Esto me parece increíble. Ujú. De verdad, el enfoque fue vamos a apagar la alarma de incendios sin ni siquiera mirar si hay fuego. Esto es habitual. Pues lamentablemente, más de lo que nos gustaría pensar. Refleja un modelo de salud que, como decías, a menudo es reactivo, no investigativo. Va al síntoma. Eso es, se ataca el síntoma, el dolor, la fatiga, la ansiedad, porque es lo que se ve y lo que se puede medicar rápido. Buscar la causa raíz, sobre todo en estos cuadros tan complejos, requiere tiempo, recursos y un pensamiento un poco fuera de la caja que el sistema no siempre incentiva. O sea que la iniciativa tuvo que salir de él mismo. Completamente, fuera ya del circuito médico. Y es ahí cuando llega el momento eureka, ¿no? Se da cuenta de que en todo su peregrinaje nadie le había hecho una pregunta tan básica como ¿hay algo en tu entorno, en tu día a día, que parezca que te hace sentir peor? Nadie. Y empieza a ser de detective por su cuenta. Es que, a ver, en una historia clínica se pregunta por hábitos, por antecedentes familiares, medicación, pero la conexión con el entorno químico diario, Los productos de limpieza, ambientadores... cosméticos, no suele estar en primera línea. Es un punto ciego del sistema. Y en este caso, era la clave de todo. Dice, empecé a darme cuenta de algo. Los olores me afectaban. Y da ejemplos que todos podemos visualizar. El perfume de alguien en el ascensor, el suavizante de la ropa, el pasillo de los productos de limpieza del súper, Olores que para la mayoría son normales. o hasta agradables. Y para él, un detonante. Exacto. Su conclusión fue que prácticamente todo lo que huele a química le provocaba la cascada de síntomas. Es que lo que está describiendo es el núcleo de la sensibilidad química múltiple. Para entenderlo, no hay que pensar en una alergia clásica, ¿sabes? Con la histamina y la reacción inmediata. Es otra cosa. Es más complejo. Una de las hipótesis principales es que funciona como si el sistema de desintoxicación del cuerpo, sobre todo el hígado, se viera sobrepasado, como un filtro que se satura. Ah, entiendo. Y de repente, sustancias que antes procesaba sin problemas, ahora las identifica como una amenaza. Por eso las reacciones pueden ser a niveles de exposición bajísimos, que para la mayoría son inofensivos. Y los síntomas, pues muy variados, como él describe, afectan a todo el cuerpo. Y claro, no hay un análisis de sangre que te diga positivo en SQM. Ahí está el problema. Por eso es tan difícil de diagnosticar si no se escucha con muchísima atención la historia del paciente. La clave está en su relato. Vale, entonces llega un punto en que ya tiene un nombre para lo que le pasa. ¿Podríamos pensar que el calvario termina ahí? No. Problema resuelto. Ojalá. Pero la historia nos muestra que no, que en realidad ahí empieza otra batalla. Una batalla interna y también social. Claro, porque encontrar el nombre del problema no borra de golpe años de mensajes. Mensajes que te han dicho que no te pasa nada, o peor, que está en tu cabeza. Hay que desandar un camino de autoinculpación y de duda, que es muy, muy profundo. Él lo describe muy bien. Habla de negación, de dudas, de miedo. Hay una frase que me pareció potentísima. No podía o no quería creerlo ni nombrarlo. Uf, es muy fuerte. Es que ponerle nombre era hacerlo real. Y aceptar esa realidad era aceptar una vida muy complicada. Y sobre todo, muy solitaria. Y esa soledad va directamente ligada al estigma. El miedo a que no te crean es casi tan paralizante como los propios síntomas. Lo dice explícitamente, que no se atrevía a contarlo fuera de su círculo más íntimo por vergüenza, por temor a no ser creído o a ser estigmatizado. Hay que pararse a pensar en lo que eso supone. No solo tienes que lidiar con sentirte mal físicamente, sino que además tienes que gestionar el miedo a cómo van a reaccionar los demás. El miedo a que te miran raro o a que piensen que exageras. O que te lo estás inventando, otra vez. Ese es el peso añadido de las enfermedades que llamamos invisibles o que no están reconocidas de forma unánime. Si no hay una herida que se vea, una prueba de laboratorio que lo confirme, te quedas solo con tu palabra. ¿Y si tu palabra ha sido cuestionada una y otra vez? Incluso por profesionales, pues es muy fácil que acabes dudando de tu propia percepción, de tu propia cordura.
Es un aislamiento brutal, de verdad. Pero entonces, en la historia, algo cambia. Hay un punto de quiebre. El miedo es superado por algo aún más fuerte: la desesperación, la necesidad. Sí. Hay una frase que lo resume todo: la desesperación me ha hecho perder esa vergüenza. Es como decir, he llegado a un límite. El coste de seguir callado es mucho mayor que el miedo a lo que piensen los demás si hablo. Es un momento de empoderamiento que nace de la más absoluta necesidad, como dices. Ya no es una cuestión de gestionar la enfermedad, es reclamar tu propia realidad, es decir, esto me está pasando, es real y necesito que el mundo lo sepa. Ya no es sobrevivir, es poder vivir. Y lo más interesante es que su motivación cambia. Ya no lo hace solo por él. Lo deja clarísimo. Ya no puedo, ni quiero callarme más. Y lo hace, dice, a por toda la gente que está viviendo un infierno parecido, sintiéndose, y vuelvo a citar, incomprendidas, invisibles y culpables. Esa última palabra, culpables, es tremenda. Sí, sentirte culpable por estar enfermo. Uf. Ahí es donde su historia personal trasciende. Se convierte en una llamada de atención. El relato termina con la idea que lo resume todo. Silenciarlo solo perpetúa el sufrimiento. Esta frase lo eleva todo. Ya no es mi historia, es nuestra historia. Es un argumento potentísimo sobre la necesidad de generar más conciencia y sobre todo de que los protocolos médicos evolucionen, que aprendan a escuchar y abordar estas realidades. No puedes solucionar un problema que te niegas a nombrar. Ahí es donde su historia personal trasciende. Se convierte en una llamada de atención. El relato termina con la idea que lo resume todo. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Si lo resumimos, hemos recorrido un viaje que empieza en la confusión, en un laberinto médico. Sin salida aparente. Pasa por el poder de la autoobservación, de cómo una persona se convierte en el detective de su propia enfermedad. Y termina en una decisión muy valiente: romper el silencio. No solo para sanar él, sino para... Para abrir camino a otros. Exacto. Este testimonio es un reflejo perfecto de esa brecha que a veces existe entre la experiencia vivida de una enfermedad y los marcos que tiene la medicina para entenderla. Sí. Ojo, que no es una crítica a los médicos a nivel individual, ¿eh? La mayoría hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Es una crítica a un sistema que a veces es, pues, demasiado rígido. Demasiado cuadriculado. Eso. Demasiado como para abarcar realidades que no encajan en sus casillas. Y demuestra, una vez más, que el relato del paciente no son anécdotas. Es una fuente de datos diagnósticos, una fuente crucial que no puede ser subestimada ni descartada a la primera de cambio. Y quizás, más allá de este caso concreto, este relato nos deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para todos. A ver. ¿Cuántas otras dolencias, cuántos otros malestares permanecen en la sombra? Simplemente porque, como sociedad y como sistema sanitario, todavía no hemos aprendido a escuchar de la forma correcta o hacer las preguntas adecuadas. Más allá de lo evidente,